Dios les bendiga. Soy el pastor Elvin Cepeda. Hoy vamos a estar tratando algunos versos del capítulo 6 del libro de Génesis. Y en el verso 2, iniciando inmediatamente, dice la palabra del Señor: al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Aquí hay una frase, y es los hijos de Dios. Esta frase ha sido interpretada de diversas maneras. Algunos comentadores judíos de los primeros padres de la iglesia y expositores modernos han pensado que estos hijos fueron ángeles, comparándolos con los hijos de Dios de el libro de Job, capítulo 1, verso 6, capítulo 2, verso 1 y el 38, verso 7. Esto debe rechazarse, porque el castigo que pronto sobrevendría fue debido a los pecados de humanos, Génesis 6:3, y no de ángeles. Además, los ángeles no se casan, Mateo 22:30. Los hijos de Dios no fueron otros, sino los hijos o los descendientes de Set. Y las hijas de los hombres, los descendientes de los cainitas impíos, o sea, los descendientes de Caín. Posteriormente, Dios habló de Israel como de sus primogénitos, Éxodo 4:22. Y Moisés dijo a los israelitas: hijos sois de vuestro Padre Dios, Deuteronomio 14:1. Al decir aquí que tomaron para sí mujeres, estas alianzas profanas entre setitas y cainitas fueron la causa del rápido aumento de la impiedad entre los primeros habitantes. Dios siempre ha amonestado a sus seguidores para que no se casen con incrédulos, debido al gran peligro al que así se expone el creyente y ante el cual generalmente sucumbe. Deuteronomio 7:3, 7:4, Jueces 23:12, 23:13, Esdras 9:2, Nehemías 13:25, 2 Corintios 6:14 y 6:15. Pero los setitas, los descendientes de Set, no prestaron atención a las amonestaciones que seguramente deben haber recibido. Debido a la atracción de los sentidos, no se conformaron con las bellas hijas del linaje piadoso y con frecuencia eligieron esposas entre los cainitas, es decir, los descendientes de Caín. Además, el empleo de la forma plural, tomaron mujeres, parece sugerir que predominaba la poligamia y el adulterio. Seguimos leyendo en Génesis 6:3 y nos dice: entonces dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Contenderá mi espíritu con el hombre. El hecho de que esta declaración siga inmediatamente después de la referencia a estos casamientos que no eran santificados, sugería que el desagrado de Dios se manifestó de una manera especialísima contra esa mala práctica. Siendo cautivos de sus pasiones, ya no quedaron sujetos al Espíritu de Dios. La palabra contenderá significa en hebreo regir,
y juzgar como un corolario de gobernar, o más bien como un razonamiento, juicio o hecho que es consecuencia lógica de lo demostrado o sucedido anteriormente. Estas palabras indican que el Espíritu Santo no podría continuar obrando sino durante un corto tiempo, después del cual sería retirado de los irregenerados e impenitentes seres humanos, personas que se mantienen firmes en su comportamiento, actitud, idea o intenciones a pesar del castigo, advertencia o consejos. Aún la longanimidad, la generosidad, los pensamientos y las ideas de bien y conducta positiva de Dios debían terminar. Pedro se refiere a la obra del Espíritu Santo en el corazón de los antediluvianos, diciendo que el Espíritu de Cristo predicó a esos prisioneros de Satanás. Primera de Pedro 3, 18 al 20. Al decirnos aquí ciertamente Él es carne, esta expresión también puede traducirse descarriándose el hombre. Es carne, vagabundos y extraviados. Al ir en pos de las concupiscencias de su carne, dijo Dios, los hombres se habían entregado a sus deseos hasta el punto de que no respondían más al control del Espíritu Santo. La insensibilidad a la influencia divina llegó a ser completa. Perdieron toda sensibilidad. Por lo tanto, el Espíritu de Dios debía ser retirado. Era inútil seguir contendiendo para reprimirlos o mejorarlos. Esta predicción divina, al señalar sus días, sus años, no puede significar que el lapso de la vida de los hombres sería de ahí en adelante restringido a 120 años. No, y eso es lo que hemos creído. Compárese las edades de los hombres después del diluvio. Muchos duraron más años de ahí. Estas palabras más bien predicen que la paciencia de Dios llegaría a un fin y que el tiempo de gracia terminaría dentro del lapso aquí especificado. Mientras tanto, continuaría la misericordia divina. Cristo comparó el trato de Dios con los antediluvianos con su obra en favor de la raza humana al fin del tiempo. Mateo 24, 37 al 39. Se puede esperar que en circunstancias similares Dios proceda en forma similar. Sin embargo, las tentativas para determinar el tiempo de la venida de Cristo usando como punto de partida los 120 años es algo que no tiene ningún valor. Estamos viviendo ahora en tiempo prestado, sabiendo que la destrucción del mundo ocurrirá en cualquier momento. Segunda de Pedro 3, 3 al 7. Sabemos también que el Espíritu de Dios no contenderá para siempre con los hombres que no eligen prestar atención a sus amonestaciones, ni se preparan para aquel gran acontecimiento. Seguimos leyendo en Génesis 6, 4, donde nos dice: había gigante en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos. Estos fueron los hombres valientes que desde la antigüedad alcanzaron renombre. Había gigantes. Estos gigantes no fueron el producto de uniones matrimoniales mixtas, como han sugerido muchos. Nefilín, traducido por gigante, palabra cuya grafía es exactamente igual en castellano. En Número 13:33, los israelitas informaron que se sentían como meras langostas en comparación con los Nefilín, que se traduce como gigante. Hay razones para creer que esta palabra hebrea puede provenir de la raíz nafal,
y que los Nefilín eran violentos o terroristas más bien que gigantes debido a su físico, puesto que en aquellos días todos los seres humanos eran de gran estatura. Debe tratarse aquí más bien del carácter que de la altura. Por regla general, los antediluvianos estaban dotados de gran vigor físico y mental. Esos individuos, renombrados por su sabiduría y habilidad, persistentemente consagraban sus facultades intelectuales y físicas a la complacencia de su propio orgullo y pasiones y a la opresión de sus prójimos. Sigue el verso 5 diciendo: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo al mal. La maldad de los hombres era mucha. Difícilmente podría el lenguaje humano presentar un cuadro más vivido de depravación humana. No quedaba nada bueno entre los hombres. Estaban corrompidos hasta la médula. Sus mismos pensamientos estaban compenetrados solamente al mal. La palabra pensamiento viene de la formación derivada del verbo formar. Estos malos pensamientos eran el producto de un corazón lleno totalmente de maldad. Jesús dijo: del corazón salen los pensamientos malos, y observó que producen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia, y eso lo encontramos en Mateo 15:19. El corazón era considerado popularmente como el centro de las facultades más nobles de la mente, la conciencia y la voluntad. Un corazón contaminado a la larga o a la corta infecta toda la vida del ser humano. Dice aquí que eran de continuo al mal. Literalmente cada día o todo el día. Esto presenta el pináculo de la triste descripción de la impiedad de los antediluvianos. Si esta expresión no describe una depravación total, ¿de qué otro modo se la podría expresar? Aquí encontramos que el mal reinaba supremo en el corazón de los hombres, en los pensamientos y en las acciones de ellos. Con muy pocas excepciones, lo que predominaba en todas partes era el mal, pero no en forma pasajera, sino permanente. No meramente en el caso de unos pocos individuos, sino en la sociedad en conjunto. Esto se produjo porque los hombres ignoraron voluntariamente la palabra de Dios, como está sucediendo hoy día. Segunda de Pedro 3:5. Dice el verso 6: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. La fuerza de las palabras "se arrepintió Jehová" puede deducirse de la declaración explicativa "le dolió en su corazón". Esto muestra que el arrepentimiento de Dios no presupone falta de conocimiento previo de su parte, ni variabilidad en su naturaleza o propósito. En este sentido, Dios nunca se arrepiente de nada. Primera de Samuel 15:29. El arrepentimiento de Dios es una expresión que se refiere al dolor del amor divino ocasionado por la pecaminosidad de todos los hombres. Recordemos lo que la Biblia nos dice, que cuando le fallamos a Dios, el espíritu se contricta, se entristece. A esto se refiere el tal arrepentimiento. Ese es el significado. Dolor por el amor que Dios le ha tenido al hombre. Presenta la verdad de que Dios, en consonancia con su inmutabilidad,
cambia posición respecto al hombre que ha cambiado. La mención del dolor divino ante el estado depravado del hombre es una indicación conmovedora de que Dios no odió al hombre. La humanidad pecadora llena el corazón divino con profundo dolor y compasión. Despierta todo el insondable océano de simpatía en favor de los pecadores, de lo que es capaz el amor infinito. Sin embargo, el pecado de la humanidad también lo mueve a una retribución judicial. Jeremías 18, 6 al 8. Sigue diciendo el verso 7: por eso dijo Jehová, borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Aquí la palabra raeré, es muy apropiado el uso de la expresión hebrea aquí traducida como raeré, que describe la extinción de la raza humana en términos generales mediante un diluvio devastador. Sí, el propósito de Dios allí en aquel momento, por el dolor que le provocó el hombre, invadiendo su gran amor con pecado, con maldad, era raer a todo ser humano. Pero en el verso 8 dice la palabra de Dios: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En estas palabras se ve la misericordia en medio de la ira. Indican que Dios prometió preservar y restaurar la humanidad. La palabra gracia aparece aquí por primera vez en la Biblia, en las Escrituras, y claramente tiene el mismo significado que las referencias del Nuevo Testamento, donde se traduce el favor misericordioso e inmerecido que Dios otorga a los pecadores. Hay una cantidad de factores que muestran cuán profundamente Dios amó al hombre aún en su estado caído. Le dio un evangelio de misericordia en la promesa de la simiente de la mujer. También le dio un ministerio de misericordia al suscitar y mantener una sucesión de hombres y mujeres piadosos para predicarle el evangelio y amonestar a los hombres, a los pecadores, en contra de los caminos del pecado. También les dio un espíritu de misericordia para contender con ellos y suplicarles. Además, una provisión de misericordia para asignarles un largo periodo de gracia. Una concesión adicional de misericordia de 120 años antes de ejecutar la sentencia. Y finalmente, también les dio un ejemplo de misericordia dado al salvar a los justos mientras todos los demás eran destruidos. Este antiguo ejemplo de gracia y misericordia constituye una fuente de seguridad y de esperanza para los creyentes que viven en el fin del tiempo, para lo que vivimos hoy. Un tiempo que Cristo mismo comparó como el de Noé. Mateo 24, 37 al 39. Sus fieles seguidores hoy en día pueden estar seguros de que Dios los aceptará, así como aceptó a Noé y a su familia, así como le preservó a ellos la vida, también nos la va a preservar a cada uno de nosotros en medio de las calamidades que sobrevendrán pronto en el tiempo del fin, este tiempo final. Y les proporcionará, Dios nos proporcionará seguridad en medio del juicio venidero. Tenemos esa confianza en el Señor. Dios les bendiga.